Ese es el escenario, Miguel Ángel, y me dice producción si cuando estemos listos en el enlace para entrar con esta entrevista ya concertada y que tiene sus lados interesantes en lo que significa la opinión de alguien que ha estado dentro del Congreso y que ahora está en una situación, digamos, de observadora y de observadora crítica, ¿no? Y eso es bueno para el avance de la democracia en nuestro país, cualquiera sea la tienda política en la que estén. Nosotros como periodistas tenemos una situación un poco de observar en el panorama y eso nos da a veces cierta independencia. Pero ya la tenemos en línea, le damos la bienvenida doctora Bartra. Voy a ceder la conducción de la entrevista para que hablen entre trujillanos con Miguel Ángel y yo también voy a intervenir de todas maneras. Bienvenida, doctora Bartra. Adelante, Miguel Ángel, la batuta. ¿Qué tal? Bien, conversamos entonces con Rosa María Bartra Barriga, es congresista de la República. Hay que señalar que ella ha sido primera vicepresidenta del Congreso, presidenta de la Comisión Lavajato, presidenta de la Comisión de Constitución. Entonces tiene mucho que decirnos respecto de un primer caso que vamos a conversar, que es el caso Martín Vizcarra. Bienvenida, Rosa, y por supuesto nuestras condolencias desde acá reiteradas, un abrazo, sabemos lo que es perder un familiar, en este caso una hermana, así que toda nuestra solidaridad. Bienvenida a BIS Televisión y Ánfora 2021. Tu primera palabra sobre el caso Vizcarra. Bueno, reitero y el agradecimiento por las condolencias, Miguel. Efectivamente, esta pandemia no solamente se ha dado a pacientes por coronavirus, también a los que han sufrido las consecuencias de los problemas del colapso del sistema sanitario. Y seguro tenemos un tiempo en algún momento para hablar de eso. Gracias, mi hermana, para quienes creemos ya está en el Señor. Ahora, Vizcarra, sí pues. Tuvimos esta semana que pasó, el jueves, la audiencia de prisión preventiva. Una audiencia que mucho mi atención por la juez. La juez de Los Ángeles Álvarez, la juez Álvarez ha actuado con unos estándares que ya quisiéramos los peruanos que se tengan para todos. Todos. Ha usado los estándares más altos que tenemos para determinar que el señor Martín Vizcarra no reúne los exigidos para ponerlo en prisión preventiva y asegurar que responda ante el proceso. Ha usado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha usado todo lo que ha podido usar, mejor que si hubiera sido abogada de él, para concluir que el señor Vizcarra no tiene ni peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia. No tiene peligro de fuga, ha enviado una carta a el embajador de Bolivia señalando que él no va a pedir asilo. Supongo que en medio de la juez, muy bien intencionada ella, Bolivia debe ser el único país al cual el expresidente Vizcarra podría ir. En cuanto a la obstrucción, realmente no se entiende cómo es que alguien de las características de Martín Vizcarra, que puede amenazar testigos, que puede coaccionar, que puede inducir a la mentira, no va a obstruir la justicia. Alguien que haga mentira, su patrón de conducta más frecuente, alguien que ha hecho del cinismo, aprovechamiento del poder, su forma de gobernar, no constituya un riesgo de obstrucción a la justicia. Pero en fin, el señor Vizcarra ha salido bien librado de la prisión preventiva, pero hay que señalar también que la juez ha detenido que existen graves y fundados elementos de convicción de los delitos a los que se le viene a investigar. Es decir, el Vizcarra
en la obra Lomas de Hilo y en la obra del Hospital de Moquegua por varios millones. La obra Lomas de Hilo, hay que recordarle a nuestros televidentes, es una obra que es un monumento a la corrupción y a la ineptitud en la tierra del señor Vizcarra, o la que gobernó el señor Vizcarra, Moquegua. Nunca funcionó, nunca. Costó cientos de millones y nunca funcionó. Y el hospital de Moquegua, en plena pandemia, colapsó. Entonces, estos indicadores en solamente un proceso, porque este es el caso del Club de la Construcción. Hay que recordar que el señor Vizcarra afronta varios procesos. Uno, listo para acusación, que no sabemos por qué no se da, la reserva de Chirimayún. Esto, tengamos en cuenta que es por delitos presuntamente antes de que el señor Vizcarra sea presidente. En paralelo, el día de hoy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también ha debatido una denuncia presentada por la ex parlamentaria Jenny Vilcatoma, una audiencia a la cual el señor Vizcarra no ha asistido. Tuvo un defensor allí, el congresista Gino Costa, uno de los congresistas más oficialistas que nosotros podamos recordar, antes en el Parlamento inconstitucionalmente disuelto y en este. Así que, como lo dimos en el 2018, en el 2019, en el 2020, y nos afirmamos ahora que ya la Fiscalía tiene una cantidad enorme de material probatorio con respecto a los actos de corrupción del señor Vizcarra, en que el único destino que a él le corresponde y que le correspondería lo más rápido posible, si es que Juan Juárez Atoche, la inmensa carga probatoria que tiene directamente a la acusación, es la cárcel. Es la cárcel a donde debe ir para responder por todo el año hecho al Perú, a la institución, a su democracia, que ahí funcionaba, pero sobre todo por haber logrado, con su tremenda ineptitud, indiferencia y el aferrarse al poder para salvarse de sus propios delitos, haber sido causante casi directo de la muerte de más de 100.000 compatriotas. Doctora Bartra, la situación es, por supuesto, de repente muy crítica para quienes han seguido muy de cerca el caso de Martín Vizcarra y, por supuesto, rechazan la actitud de la jueza. Sin embargo, de cara hacia los próximos meses, Martín Vizcarra, los delitos que ha definido con claridad meridiana la misma jueza, significa que de todas maneras le puede caer 30 años de prisión a Martín Vizcarra, y estamos hablando solamente por dos obras, en el caso de Moquegua. Pero ahí tenemos otros que están pendientes de verse, también el Ministerio Público, así como también las acusaciones constitucionales, que le está lloviendo de todo desde el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser el futuro de este personaje? Si bien es cierto, ya dijo que por estos casos va a ir a prisión. O sea, la gente todavía sigue creyendo que puede ser un digno representante de un partido político, como por ejemplo este vientre de alquiler para él que Somos Perú. Su audio. En el Congreso, el todo inconstitucionalmente disuelto. Sí, continúe, por favor. Se fue la señal. Se fue la señal, Miguel Ángel. Vamos a enviar nuevamente un link para poder retomar este tema de Martín Vizcarra, que no solamente pues está en el Poder Judicial, también en el Poder Legislativo con las acusaciones constitucionales. Bueno, una de las conclusiones es que pues, ha podido salvar de la prisión preventiva, pero creo que de la prisión definitiva, irremediablemente por todo lo ocurrido, va a ser la conclusión final de este tema Vizcarra, Miguel Ángel. Claro, y acuérdate que también tiene que ver con todo lo que ocurrió también en el Congreso de la República, cuando un sector de partidos políticos acusaban también al fujimorismo de blindar a Pedro Chávez, que finalmente ha sido destituido como fiscal de la Nación.
Pero el fiscal Chávarri también señaló y advirtió públicamente que Martín Vizcarra tenía por lo menos 48 casos en el gobierno regional de Moquegua que tenía que dar cuenta a la justicia. Y creo que con el tiempo efectivamente le dan la razón porque existían esos casos. Entonces sigue investigándose todavía otros temas relacionados a la gestión, por supuesto, de este personaje, que en parte también los casos son descritos en el libro de Carlos Paredes, El perfil del lagarto. Pero por supuesto, cuando él ha sido ya presidente de la República, vienen otros temas, como por ejemplo el caso de Chinchero, que todavía no está resuelto. Y recordemos que quien era viceministra cuando él era titular de Transportes y Comunicaciones era Fiorella Molinelli. Entonces son personajes que por supuesto permanecen todavía en el poder, como el caso del mismo Eduardo González, que es actualmente ministro de Transportes y Comunicaciones. Es decir, como diría Toledo, todo un andamiaje, ¿okay?, construido por el mismo Vizcarra y su entorno, justamente para de alguna manera burlar de todo tipo de cerco fiscal, judicial y de la Contraloría. Creo que ya tenemos en línea nuevamente a Rosa María. Hemos retomado la señal. Adelante, Miguel Ángel. A ver, Rosa María, a ver. Adelante. Aquí estamos. Bueno, le decía Miguel que Martín Vizcarra desgraciadamente representa lo que no debe ser un político. Él ya trae una forma de conducta desde que fue candidato, luego gobernador regional y luego tuvo su ascenso ya con Pedro Pablo Kuczynski en el Ministerio de Transportes y luego la vicepresidencia en paralelo con la vicepresidencia y luego la presidencia de la República. Este señor realmente merece no solamente la sanción que adelante, siempre lo dije además, esto no es novedad, conociendo el proceder del señor Vizcarra y habiendo hecho investigación profunda de lo que ha significado la corrupción en el Estado, el destino que a él le corresponde naturalmente es la cárcel. Pero preguntaba si considero que él todavía tiene adeptos, sí, tiene, y es que en la campaña de desprestigio que él orquestó con la ayuda de muchos malos medios de acción, logró posicionarse en la mente de la gente como alguien permanentemente hostilizado, permanentemente impedido de hacer su labor como el gran padre y el gran héroe que luchaba por su pueblo, pero al que una gadilla de corruptos no lo dejaba trabajar. Entonces ha logrado que en la memoria activa de mucha gente realmente esa mentira repetida y repetida y amplificada además por los medios de comunicación haya logrado calar en mucha gente. Y que el resentimiento, la pobreza, el enojo natural que tiene la gente ante la ausencia del Estado no se le atribuyan a él, que como gobernante tenía el deber de resolver como problema, sino más bien fue trasladado al Congreso o a cuanto opositor osara señalar al señor Vizcarra y exigirle que cumpla sus responsabilidades. Así que ese odio que él sembró, esa pérdida de autoridad, esa polarización que él tanto atizó, primero contra el Congreso, después contra el siguiente Congreso, ahora con el público o con quien sea, piense exactamente como él, le ha dado réditos. Entonces sí tiene seguidores, pero yo confío en la medida en la que las pruebas y la fuerza de la verdad emerjan, el señor Vizcarra irá siendo conocido en su verdadero perfil, ¿no? Claro, Sí, ahora pero... sí, por supuesto nos preocupa varios temas, ¿no?, que nos deja también para el siguiente gobierno y por supuesto que lo tiene también como papa caliente el gobierno de Francisco Sagasti, que es este acuerdo por 7.200 millones de soles o dólares con el gobierno de Inglaterra para la reconstrucción con cambios en el norte.
Entonces, se supone que con ese tipo de acuerdo, de convenio que han hecho, se burla todo tipo de contratación y, por supuesto, todo tipo de control a cargo de la Contraloría General de la República. Eso en primer lugar. Y el otro tema que realmente como lo han manifestado es este tema de las vacunas. ¿Cómo es posible que han negociado a espaldas del pueblo, ¿no? Realmente en algo que ya lo han manifestado, algunos que lo han denunciado, y están 2 o 3 denuncias por genocidio? Entonces son situaciones bastante graves. Y lo más grave en todo caso, Rosa María, en esto, es que él estuvo rodeado también de funcionarios que todavía siguen vueltas y que sabemos perfectamente cómo están hechos, tanto en su estructura personal y profesional. No tienen bandera. Eso significa que Martín Vizcarra ha utilizado el aparato público con lo peor que puede haber reclutado en sus filas para formar un entorno, y algunos que sí han tenido que amargarse porque ya no soportaban más, como el caso de Karen Roca, que ahora justamente es su principal enemiga a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo se puede calificar a una persona que ha utilizado el poder justamente para hacer creer a todos que él era el único que hacía las cosas bien en este país? A ver, has, Miguel, puesto varios temas que creo que valdría la pena profundizar un poquito. Primero es la forma de contratación que utilizó la mafia que se operó en nuestro país y que operó en gobiernos regionales, gobiernos municipales y por supuesto en el gobierno central, que con el apoyo de los organismos internacionales, ahí tenemos los casos, por ejemplo, que se investigan ahora de Vizcarra, o los que están empezando con NOAS y por supuesto con Odebrecht, que usaban a los organismos internacionales, llámese UNOPS, OIM y otros, para contratar y tener un blindaje y no responder a absolutamente nadie. Usar ese blindaje diplomático que confiere el estatus de organismo internacional. No responden al Congreso, no responden a la Contraloría, no responden al Ministerio Público, no responden a nadie. Y como hemos podido ver por la exposición del fiscal Juárez Atoche, estos organismos internacionales se prestaban para la corrupción y para que autoridades corruptas, como aparentemente es el señor Vizcarra, pudiesen coimear a ojo teniendo un blindaje y no responder. Esto sigue en curso, va a seguir apareciendo y estoy segura que vamos a seguir comentando porque de la historia, si es que no aprendemos, entonces la vamos a repetir. Evidentemente vamos a tener el problema que tenemos desde hace varios años, y entro al siguiente punto que ha mencionado Miguel. Siempre sostuvimos que no nos encontramos frente al primer año del gobierno de PPK, sino frente al 6º año de gobierno de Humala. El 7º año de Humala, la continuidad del humalismo, que se alió con Odebrecht y donde empezó a operar con mucha más potencia la mafia brasileña con sus consorciados peruanos, ha tenido su correlato luego con Vizcarra, que fue lo mismo, y lo tiene ahora con Sagasti. A mí no me queda la menor duda de que estamos frente al vizcarrismo morado y que el presidente transitorio, ¿no? Porque ni siquiera es un presidente de transición, transitorio, Francisco Sagasti, que de lo único que debería de preocuparse ahora es de tener estabilidad en el Perú y garantizar que el proceso electoral se dé en las mejores condiciones, vemos que emprende reformas que no le corresponden. La policía, y ahora quiere hacer reformas en educación, reformas profundas, que en realidad realmente tienen una alta carga ideológica y pretenden tener su ideología en un gobierno transitorio. Así que mucho cuidado. Yo sí creo que hay que tener los ojos bien abiertos, la moral lo suficientemente fortalecida y la valentía en su cabalidad para seguir señalándolos. Ya nos ha costado la ruina prácticamente del país. Y señor Sagasti, que frente a lo que dejó Martín Vizcarra, es decir, nada, con respecto a vacunas, ha hecho muy poco. Muy, muy poco. Ya nos enteramos de que frente a la enorme presión que la opinión pública, al conocerse
el vacunagate, y al conocerse las enormes deficiencias de calidad que tiene la vacuna china, entonces ahora dice que él no va a comprar, no va a hacer las siguientes compras, no hasta que esté seguro de la eficacia y seguridad de la vacuna china. Desgraciadamente, no hay papeles que nos vayan a garantizar ni la seguridad ni la eficacia de la vacuna china, así que no vamos a tener vacuna china. No la vamos a tener. Tampoco Pfizer, que está viniendo a cuentagotas, y tampoco las otras. Así que creo que además de exigirle al señor Sagasti que cumpla con lo que tiene que cumplir ahora, que es comprar las vacunas, tenemos que como ciudadanos exigirle que el primer nivel de atención se ponga en un nivel óptimo, de tal manera que se pueda acceder a tratamiento temprano, que se ha demostrado que es altamente efectivo para poder bajar la carga viral y por lo tanto la muerte de nuestros compatriotas por el coronavirus. Además, y que más peruanos sigan empeorando sus problemas de salud por falta de atención. Es indudable, Rosa, que hay vasos comunicantes, ¿no? El gobierno de Vizcarra con el gobierno actual de Sagasti. Y hay un tema también que quisiéramos el comentario suyo y tiene que ver con esta crisis que todavía no está solucionada de manera definitiva con el transporte, que es uno de los sectores que están afectados y que van a aparecer en el transcurso de los próximos meses, seguramente otros sectores que van a reclamar también algunos derechos que no han sido atendidos en su oportunidad, y eso como rezago de la poca eficacia y eficiencia del gobierno de Vizcarra. ¿Cómo ve desde una visión, digamos, regional, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y que todavía no ha sido solucionado el tema de los transportistas, porque incluso están en este momento en el Pleno del Congreso 3 ministros siendo interrogados por los legisladores con respecto a los graves problemas que tiene el transporte? ¿Cuál es la visión que tiene usted ya con la tranquilidad de estar viendo este panorama complicado de nuestro país, pero que debe tener soluciones y optimistamente creemos que es así? ¿Cuál es la visión que tiene Rosa de esta situación? Sagasti, transportes, ineficiencia de un ministerio que no ha dado pie en bola. Yo, esta mañana aparentemente el paro ya se ha levantado, han suscrito un acta, han acordado que el diésel va a pasar a formar parte de un paquete del Fondo de Estabilización, entonces con un impacto directo sobre el precio, y por lo tanto eso solucionaría uno de los reclamos de los transportistas. Sin embargo, aparentemente esto no es tan cierto y todavía no se llegaría realmente a acuerdos. Nos preocupa porque este clima de insatisfacción que viven no solamente los transportistas, lo viven los productores de gamarra, lo viven todos los empresarios del sector gastronómico, del sector que han dispuesto cuarentena en Semana Santa, que era precisamente la semana del año en la que ellos tenían muchos mayores ingresos, o el descontento generalizado que hay en casi todos por el pésimo manejo que estamos teniendo. Es verdad. Sin embargo, el manejo es pésimo. Creo que exige, y ahí creo que podemos entrar al tema por el cual también ustedes han mencionado que vamos a conversar, que es el de la campaña electoral. Exige saber frente a qué estamos como alternativa. Para el 11 de abril nos quedan escasamente 3 semanas. En estas 3 semanas podemos tener la información necesaria para poder decidir a entregar la banda presidencial Francisco Sagasti, asegurarnos que no estemos en el mismo esquema de Toledo, de Humala, de Kuczynski, de Vizcarra, de Sagasti, gobiernos caracterizados por la corrupción y la ineptitud, por el costo ideológico, por el
desocupamiento de sus afines y por la destrucción de la institucionalidad. Yo creo que el tema del transporte es grande, pero no es el único. Sí impacta porque desabastece los mercados, porque encarece los productos, porque se cometen delitos de carreteras y naturalmente la incomodidad que generan hace que esto se anuncie. Sin embargo, tenemos problemas de este tipo en todos los sectores, absolutamente todos los sectores. Entonces, ¿qué propuestas hay? ¿Qué seguridad hay de que quienes van a asumir el poder a partir del 28 de julio van a responder a las expectativas de un país quebrado como está el nuestro ahora, en grave crisis sanitaria, económica, política, pero sobre todo con un Estado que funciona bien, en el cual la separación de poderes ha desaparecido, en el cual tenemos a un poder ejecutivo que ha subordinado a los demás poderes de tal manera que respondan a sus intereses. Esto desde Martín Vizcarra. ¿Y qué tenemos entonces al frente? ¿A quién elegimos? ¿Quiénes van a ser nuestra voz en el Congreso? ¿Quién va a dirigir nuestros destinos desde la Presidencia de la República? Creo que nos queda muy, muy poco tiempo para una decisión tan trascendente y que exige información. Rosa María, nos encontramos frente a una incertidumbre tremenda para elegir especialmente al próximo presidente del Perú. Lo que sí estamos seguros es que de todas maneras vamos a tener un Congreso absolutamente atomizado. Y por supuesto, una buena cantidad de partidos también va a desaparecer. Entonces, ¿a qué debemos apostar los peruanos? Porque también ya he visto unos movimientos que están diciendo mejor voto en blanco o viciado para que se vuelva a convocar a elecciones. ¿No será también parte de esta estrategia de diferir las soluciones, de distraer con otros problemas para que todavía continúe el gobierno morado de Vizcarra, como ha señalado de alguna manera? En este punto y aprovechando su pregunta, Miguel, el proyecto de ley que presentó el señor Vizcarra en julio del 2018, en el que pedía adelanto de elecciones, era un proyecto de ley mentiroso, porque la gente creyó que realmente el señor Vizcarra, como él decía, no, todos nos tenemos que ir. Hoy bastante se ha querido ir el señor Vizcarra, ¿no? Que ahora se quiere quedar aunque sea en el Congreso, o como sea el Congreso, de forma tramposa, porque no ni siquiera le correspondía la negociación. En ese proyecto de ley el señor Vizcarra lo que pretendía era permitir que se postulara a la presidencia. Ese proyecto archivado. Pero ¿por qué me remito en el tiempo a este proyecto de ley? Porque evidentemente el plan que tienen los que trabajan con Vizcarra, la gran masa trabaja con Vizcarra, y que es perpetuarse en el poder. Entonces, si ellos ya tenían este plan, que luego fueron perfeccionando, cerrando el Congreso, el siguiente Congreso vacó a Vizcarra, pero se las arreglaron para poner en el poder, tanto en el Congreso como en la presidencia, a un aliado de ellos. Así tenemos que los dos partidos minoritarios, uno gobierna desde el Ejecutivo y el otro gobierna desde el Legislativo, continúan en el, no lo soltaron, ni siquiera con la vacancia de Vizcarra y la de Merino. Entonces, lo que menciona Miguel con respecto a la posibilidad de que toda esta desinformación y todo ese enfrentamiento y todo lo que tenemos parte de su estrategia para quedarse, a mí no me parece de ninguna manera descabellada. Es más, yo apostaría a una tesis como esa, porque hemos visto a lo largo de días es que los números han cambiado, ¿no? Un candidato que estaba bajado, que estaba más abajo, pero en general es un reposicionamiento de quienes han ido quitándose los votos entre ellos. Pero el porcentaje de personas que han decidido, ojo, que han decidido votar o votar viciado, no se mueve. Entonces sí, estamos frente a una campaña que se orienta a frustrar el acto electoral. El hecho de que no vayan a vacunar a los miembros de mesa, el hecho
hecho de que crecienten los conflictos sociales, el hecho de que no se mueva el porcentaje de gente que va a decidir votar blanco o viciado, y el hecho de que Francisco Sagasti no haga absolutamente nada por garantizar el proceso de elecciones, sí, me hace pensar que podría ser parte de su estrategia de quedarse en el poder. Y ya sabemos lo que pasa. Miremos a nuestros vecinos, ¿no? Basta mirar Venezuela para darnos cuenta de qué es lo que nos espera. Así que solo nos queda a quienes estamos atentos en esto seguir diciendo la verdad y seguir llamando la atención, incluso si vamos a padecer todo tipo de ataques como lo padecí yo en el pasado y como lo seguimos padeciendo ahora. Pero creo que la verdad es una sola y hay que decir. Bien, como siempre el tiempo es tirano, Rosa, con las expresiones, pero lo bueno es que quedan temas pendientes para continuar, y era un tema que lo pongo en agenda para la próxima que podamos tener la oportunidad, va a depender de sus tiempos, que es el tema de el partido Alianza para el Progreso, que de acuerdo a una última encuesta que se ha hecho ahora por regiones en el norte tendría muy buena aceptación, y lo que nos extraña es que teniendo tanta gente con experiencia de gestión dentro del grupo de congresistas esté en la ubicación que está. Ese tema lo propongo para que podamos conversarlo en la próxima que tengamos, con el agradecimiento por esta oportunidad, con la reiteración del pésame que señaló Miguel Ángel también, de manera que gracias por esta oportunidad, Rosa, y vamos a ver los tiempos suyos para conversar sobre Alianza para el Progreso, que está avanzando, pero creo que falta algunos ajustes, creemos que faltan algunos ajustes ahí con todo. Tiene un equipo, un buen equipo, y tiene autoridades electas que están en funciones, y creo que falta ahí algunos ajustes. Muchas gracias por esta oportunidad, Rosa, y vamos a ver los tiempos suyos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Néstor, Miguel, estoy completamente a su disposición. Creo que van a ser cruciales para lo que se viene para nuestra patria, así que con mucho gusto vamos a hacernos el tiempo necesario para poder compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias también. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos justo para evaluar los planes de gobierno en el tema de género y el tema de equidad, que también resulta sumamente importante en estos tiempos.